tal, jóvenes? Bienvenidos una vez más a la clase virtual de la empresa Marcos. En esta ocasión estamos en la semana 7 correspondiente al ciclo 2019-2. Empezamos. Bien, hemos terminado la parte teórica, ahora empezamos con los problemas de la semana 7 del ciclo 2019-2, aula virtual de la empresa Marcos. Empezamos. Dice acá, un soldador se construye una estructura metálica como se ve aquí, luego M y N cumplen esta condición, ¿no? M es el punto medio de esta varilla AC, AH igual a HB, lo mismo ocurre con esta, es punto medio de esta varilla AB. ¿Cuánto mide CH? ¿Cuánto mide la varilla CH? ¿De acuerdo? Ahora, ocurre algo más. MN, esta parte de la varilla mide 50 centímetros. ¿Cuánto mide esta varilla? Ya. Dos cosas que hay que notar aquí, ¿no? Si esta varilla es perpendicular a este lado en el punto medio, eso hace que el triángulo sea isósceles. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Este punto N tiene un nombre especial en ese triángulo ACB. ACB. N resulta ser baricentro. N es baricentro. Como es baricentro, entonces este segmento NB sería el doble de 50. 100. Y también, claro, y también CN debe ser el doble de NH. Lo cual me dice que para hallar la varilla CH de su tamaño hay que hallar primero NH. Ya pues aquí esto mide 100. Ahí reconoces que el triángulo NHB es notable de 37 grados. Eso es como 3, esto es como 4 y esto como 5. ¿Ya? Entonces el segmento NH debe estar midiendo 3 por 20, o sea 60. Esto mide 60, esto mediría 120, por lo tanto la varilla CH tiene que medir, la suma de estos dos, 180. O es el centro del triángulo ABC, ¿ya? Entonces, O es el ortocentro del triángulo ABC, AX. ¿Qué quiere decir que sea el ortocentro? ¿No? Que sea el punto de intersección de las alturas de un triángulo, ¿de acuerdo? Y no porque es el punto de intersección de las alturas de un triángulo o de sus prolongaciones, usted va a trazar las tres alturas, eso no se hace. Debes trazar las alturas de a poco, uno por uno, tomando buenas decisiones. Por ejemplo, aquí nos convendría, para aprovechar este valor de 50 y esto que es lo que se busca, prolongar esa línea. Esto sería una altura. Entonces aquí voy a escribir O ortocentro, entonces AL es una altura. Y listo. En el triángulo OLC, X resulta ser igual a 90 grados más 50 grados. Por lo tanto, el valor X sería 140 grados. Listo. Un personal de una empresa tiene 3 pedidos simultáneos, de 3 lugares distintos y que no son colineales. Se da cuenta que usando la misma velocidad hará el mismo tiempo a cualquiera de los lugares. ¿Cómo se llama el punto notable respecto a los lugares en que se encuentra esta persona o el personal? Se supone que los recorridos, según el problema, están en línea recta. O sea, tenemos 3 puntos que están por acá, ¿sí? No colineales, digamos punto A, punto B y punto C. El personal de la empresa, o mejor dicho, la empresa se encuentra en un punto separado de los 3, que dice, ¿no? Usando la misma velocidad, llegan al mismo tiempo. O sea, tienen la misma velocidad, llegan al mismo tiempo. Lo que te están queriendo decir es que ellos están a una misma distancia. O sea, estos 3 miden iguales. Listo. ¿Y cuál es la pregunta? Dice, ¿cómo se llama el punto notable con respecto a los lugares en que se encontraba el personal? O sea, está a igual distancia de los puntos A, B y C, quiere decir que para el triángulo ABC, ese punto O viene a ser circuncentro. Dice, O es el circuncentro del triángulo, ¿ya? AD igual a DO. AD mide igual con DO. ¿Cuánto es el valor de X? Y aquí el ángulo mide 75 grados.
Recuerda que cuando se tiene el circuncentro de un triángulo, eso se puede aprovechar de dos maneras. A través de las mediatrices, es el punto de intersección de las mediatrices, o a través de la circunferencia. O sea, cuando tú tienes un triángulo, tú puedes decir, el circuncentro del triángulo viene a ser el centro de esta circunferencia. ¿De acuerdo? Por eso de ahí el nombre, ¿no? Circuncentro, centro de la circunferencia circunscrita, circuncentro. Entonces, haciendo una proyección de aquí a esta figura, si eso mide alfa, el arco mide el doble. ¿Y cuánto mediría este ángulo? Recuerda que es el centro. Debe medir 2 alfa, por ángulo central, pues, ¿no? Usted dice, si yo trazo esta línea y luego esta otra, este punto es el circuncentro, así que este ángulo mide el doble de este ángulo, 150. ¿Ya? Y además, como pueden notar, esto es radio y esto es radio, tienen que medir iguales. Ya pues, este radio mide igual con este radio. Ya, digamos, si aquí el ángulo mide alfa, este ángulo también. Claro, también este. Pero ya está. Entonces vamos a decirlo así ya. Triángulo ABC, O es el circuncentro. Como O es el circuncentro, entonces la medida del ángulo AOC es el doble de 75, 150. Y además OA mide igual con OC. Ellos dos miden iguales. En el triángulo AOC está ocurriendo que alfa más 150 nos tiene que dar 180. ¿Cuánto es el valor de alfa? Alfa sería 15 grados. Y ya es un cálculo mental. L es la suma de 2, o sea, X sería 2 alfa. Por lo tanto, el valor de X sería 30 grados. Listo. Ya no se olvide. El circuncentro se puede aprovechar a partir de mediatrices o a partir de circunferencia. La más útil de ellas dos es la circunferencia. Dice, 3 ciudades A, B y C están unidas por carreteras rectas. ¿Ya? Punto A, punto B, punto C. A, B y C. Están unidas, dice, por carreteras rectas. Sería una, acá la segunda, y esta sería la tercera. Después, ¿qué dice? Los alcaldes, por motivo de presupuesto, los alcaldes planean construir una estación de bomberos ubicada en el interior del triángulo ABC, en algún lugar de esta zona. Luego construir vías de acceso rápido desde esa estación a cada una de las carreteras, con la condición de que sean las más cortas posibles y que tengan la misma longitud. Claro, o sea, si yo lo ubico aquí, la ruta más corta para llegar a esta avenida es esta perpendicular. Para llegar a esta otra avenida es esta perpendicular, o carretera, ¿no? Y también acá sería esta perpendicular. Pero hay un detalle, dice, además se quiere que estén a la misma medida, que los tres miden iguales. Entonces la pregunta es, ¿cuál de los puntos notables del triángulo ABC se debe construir la estación de bomberos? Esta es la estación de bomberos. ¿Qué punto está a igual distancia de los lados de un triángulo? ¿Qué punto notable? Si no se ha dado cuenta, si no se acuerda, lo dice así. Mire, hemos visto que cuando estas perpendiculares miden iguales, esto resulta ser una bisectriz. Aquí ocurre lo mismo. Si esas dos perpendiculares miden iguales, entonces esto es una bisectriz. Suficiente, ¿no? Para el triángulo ABC, ¿qué vendría a ser? El incentro. El incentro. Listo. Bien, ¿qué dice acá? BC mide 20. Ya, AYEC. BC mide 20. ¿Cuánto mide C? A ver, veamos. En realidad el problema está sencillo, muy sencillo. ¿Va? Capaz usted se sugestione por las circunstancias de la teoría y puede hacer cosas de más. Porque mira, este ángulo más esto me da 2 teta. Entonces este ángulo estaría midiendo teta. ¿Qué triángulo tienes acá? Un triángulo isósceles, X. Ahora, este ángulo sumado con todo esto me da 4 teta. Entonces este ángulo tiene que medir 2 teta. ¿Y qué pasa? Pasa que el triángulo ACB es un triángulo isósceles. Es por eso que el valor de X debe ser 20. ¿Eso?
Listo. Dos obreros quieren cercar un terreno de forma triangular ABC. La figura, bueno, BC mide 23,7, BC, eso mide 23,7, AC mide 27,8 y BE, esta línea mide 14,5. El ángulo BAE, o sea, este ángulo, mide igual con el ángulo BMA, con este otro. Beta, beta. Si el costo por metro lineal para levantar una pared de 300 soles, hay el costo para acercar, comparé el perímetro del triángulo ABC. Bueno, el perímetro del triángulo ABC, el perímetro vendría a ser la suma de todos los lados, BC, que mide 37,5. El perímetro del triángulo es la suma de las longitudes de todos los lados. BC es 23,7, AC es 27,8 y el último lado que es AB. Solo tendríamos que saber cuánto mide AB para hacer la regla de 3 y saber cuánto nos va a costar cercar ese terreno. ¿Qué más? Esto mide 14,5, cosa que no nos serviría porque queremos AB, pero por algo me dan este valor, por algo sé que esto mide 14,5. Ahora, debes notar que cuando este ángulo mide igual con él, el cuadrilátero ABME resulta ser un cuadrilátero inscriptible. Y si es un cuadrilátero inscriptible, entonces este ángulo mide igual con él, pues. Entonces la medida del ángulo AEB es igual a beta. Lo cual hace que el triángulo ABE sea isósceles. ABE isósceles. Entonces, si es un triángulo isósceles, AB mide igual con BE y esto es igual a 14,5. Pues. Listo, ahora hacemos la regla de 3. Un metro lineal cuesta 300 soles. ¿Cuánto va a costar el perímetro? Recuerda, eso salió 14,5. ¿Cuánto es la suma? Suma 23 con 27 te da 50. 51,5. Nos va a dar 66 metros. Entonces, ¿cuánto se va a gastar en 66 metros? Hacemos el producto y nos va a salir 19.800. 19.800 soles. Listo. Bien, la suma de las medianas del triángulo 21, ¿cuánto es AG más BG más CG? G es el baricentro. Aquí hay un detalle. Como G es el baricentro, es la intersección de las tres medianas. Normalmente, cuando yo tengo un punto notable, lo dije antes también, no es necesario trazar las tres líneas que involucran al punto notable. ¿Ya? Pero en este caso lo voy a hacer, ¿por qué? Por el dato. Se sabe que la suma de las tres medianas es 21. O sea, si yo prolongo por acá, si yo prolongo por aquí, esta es una mediana y además este es el doble de él. Lo mismo ocurre si prolongamos por acá y por acá. Todos miden iguales, todos acá también miden iguales. ¿Está? Entonces, como es baricentro, si esto mide, digamos, C, esto mide 2C. Si esto mide A, esto mide 2A. Si esto mide B, por baricentro, esto mide 2B. Entonces, ¿qué queremos hallar? Es AG más BG más GB. O sea, 2A más 2B más 2C. O sea, 2 veces A más B más C. Ya, ¿cómo hallo esa suma? Entonces, ahí decimos dato. 3A más 3B más 3C es igual a 21. Entonces, A más B más C sería 7. Y por lo tanto, lo que nos están pidiendo, como es el doble de esa suma, 14. En la figura I es sin centro del triángulo ABC, ya está. HIFG es un cuadrilátero inscriptible, entonces, ¿cuánto es el valor de X? Dos cosas rápidas, ¿no? Como es inscriptible, este ángulo mide X. Ya está, vamos a escribir aquí HIFG. HIFG es un cuadrilátero inscriptible. Es por eso que la medida del ángulo IFH, esto es igual a X. Ya, pero ¿qué más?
Y es el incentro. Entonces eso genera dos cosas. Esto es una bisectriz interior. Y eso también, 60 grados. Pero ese valor de 60 no es cualquier cosa. Ocurre con esta situación. Este ángulo mide 60. Claro, la suma de los tres es 180. Y ahora quiero que se concentren en este triángulo. Esto es la bisectriz de un ángulo interior y esto es la bisectriz de un ángulo exterior. Así que en el triángulo ABH, ese punto F tiene un nombre. Se llama excentro. Y como es el excentro, hay varias cosas que puedes decir. Por ejemplo, esto sería la bisectriz de este ángulo exterior. Pero este ángulo se sabe que mide, teorema de la tercera clase, la mitad de la medida de este ángulo. Por lo tanto, el valor de X sería 30 grados. Listo. Bien, dice aquí, esa forma me representa un campo donde un deportista practica su lanzamiento de balas y tiene la forma de un sector circular, cuyo centro está en el punto O. Luego dice, en uno de sus tiros, la bala cae justo en el punto P. Aquí está dando de los puntos A, B y O. Eso quiere decir que este segmento tiene que medir igual con este segmento y con este otro. Porque dice que está a igual distancia de A, B y O. Los arcos AM y MB son congruentes, o sea, este es el arco AM y este es el arco MB. Este arco mide igual con este otro arco. A y AB en metros. ¿Cuánto mide esta cuerda AB en metros? Bien, ahora, ¿qué sucede, no? Ese punto tiene un nombre, ¿no? Si está a igual distancia de los vértices de ese triángulo, ese punto es el circuncentro. ¿Qué más? El triángulo no es cualquier triángulo, es un triángulo isósceles. ¿Estamos de acuerdo? Es un triángulo isósceles. Entonces, como este arco mide igual con él, todo mide 37, entonces cada uno mide 37 medios, así que este ángulo tiene que medir 37 medios. Y lo mismo ocurre con este ángulo, 37 medios. Ahora, esto mide 37 medios, así que esto mide 37, pues. Y ya está, dices ahora, claro, la bisectriz, porque esto mide también 37 medios, en un triángulo isósceles es una mediana y también es una altura. Ya, si esto mide 3K, esto mide 4K y esto va a medir 5K. Entonces, esto acá también va a medir 5K. Y AB, como esto también mide 3K, entonces AB debe medir 6K. Claro, el detalle sería hallar K. Para eso, quiero que se concentre en el triángulo AHO. En el triángulo rectángulo AHO, 37 medios. Cuando un triángulo tiene 37 medios, L, 3L, y esto mide L raíz de 10. Ya pues mira, 3K, ¿sí? 9K, entonces OA, que mide en total 23, debe ser igual a 3K raíz de 10. 3K raíz cuadrada de 10. ¿Qué es lo que tú quieres? Quieres hallar a B. Eso vale 6K. O sea, esto por 2, ¿no? Esto pasa a dividir, sería 2 veces 23 entre raíz de 10. Listo. ¿Cuánto sale a B? Racionalizando sería, ¿cuánto sale a B? 23 quintos de raíz cuadrada de 10. La D. En la figura I es el incentro del triángulo ABC, entonces ¿cuánto vale X? Bien, como es el incentro, esto tiene que ser la bisectriz de un ángulo interior 2X. ¿Qué más? Este ángulo, ya que estas son bisectrices, y esos de acá también, este ángulo se puede hallar, ¿sí? Decimos acá triángulo ABC y es incentro, entonces la medida del ángulo AIC es igual a 90 grados más la mitad de esto, la mitad de 4X, o sea, esto mide 90 grados más 2X. En I, 90 grados más 2X más 3X
nos tiene que dar 180 grados. Pasa a restar 90, X saldría 18 grados. Esa es la respuesta. Dice, ¿no? En la figura los triángulos ABC y BDC representan el contorno de dos distritos. El triángulo ABC es un triángulo equilátero. Ya, este es un triángulo equilátero donde cada lado mide 180 kilómetros. 180 kilómetros. El lado CD, el límite CD, mide 90. Esto acá mide 90. Ya, después menciona, pero parte del punto A en línea recta se dirige al circuncentro del triángulo BDC. A ver, ahí hay un detalle. ¿Cuál es el circuncentro de este triángulo? El punto medio de la hipotenusa. Ya, Pedro se va, dice, de punto A a este punto, al circuncentro. Y Pablo parte en línea recta del punto medio de AC, digamos M, al ortocentro del triángulo BDC. Claro, el triángulo rectángulo tiene dos cosas especiales, pues, ¿no? El circuncentro es el punto medio de la hipotenusa y el ortocentro es el vértice del ángulo recto. Entonces, nos están diciendo que Pedro va de M hasta D. Luego dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Leyendo las claves, las alternativas, lo que nos están pidiendo es comparar estas dos longitudes. ¿De acuerdo? Comparar esas dos longitudes. Vamos a ver. Dices, mira, hay un detalle. Esto mide 180, esto mide 90, ese triángulo es notable. ¿No? Este ángulo debe medir 30 grados. Estamos de acuerdo, repito, ¿ah? Ese es un triángulo equilátero que mide 180, su lado. Esto mide 90. Entonces, el triángulo rectángulo BDC es un triángulo notable de 30 grados. 30 grados. Eso mide 60. También mide 60. Y esto mide 90, 90 porque recuerda que M es punto medio. Ya, entonces, ¿cuánto mide este ángulo? 30. ¿Qué más? Este ángulo también mide 30. ¿Por qué? Como el triángulo es equilátero, esta es la mediana relativa a la hipotenusa. La mediana es una altura y también una bisectriz, 30-30. ¿Cómo son estas dos? Paralelas. Ahora, ¿se puede hallar los valores de cada una de ellas? Claro que sí. Esto mide 90, entonces esto mide 90 raíz cuadrada de 3. ¿Ya está? Y aquí, esto acá también mide 90 porque el triángulo que ve aquí es un triángulo isósceles. Por lo tanto, a ver, fíjese qué va a pasar ahí. Notable entonces la medida del ángulo CBD. CBD es 30 grados. Ya, después, ¿qué está pasando? Después pasa que notable 90, de 30 y 60, esto vale 90, 45, esto mide 45 raíz cuadrada de 3. Y eso acá también mide 45 raíz cuadrada de 3. Entonces nos damos cuenta que AO mide igual con MD. Si AO mide igual con MD, porque ambos miden 90 raíz cuadrada de 3, ambos recorren la misma distancia. Claro, el recorrido de Pedro es mayor, el recorrido de Pablo es mayor, Pedro recorrió 80 kilómetros, no. Las longitudes de estas dos líneas son iguales, entonces la respuesta, la A. Ambos recorren la misma distancia. Una segunda opinión de este problema sería que si usted une O con D, logre demostrar que esta figura es un paralelogramo. Y como es un paralelogramo, estos dos miden iguales. Lo cual, de hecho, que no cambia la respuesta, ¿no? Estamos, unes O con D y se demuestra que esto es un paralelogramo. Sería otra manera de ver las cosas. Bien, problema 13. GH igual a HI. Y estos aquí miden cada uno 135. Ya. AB igual a BC. AB mide igual con BC. AH igual a HC. AH igual a HC. ¿Qué más? EB mide 240. EB, esto mide 240. 4GH es igual a 13G. Pero GH mide 135, ¿no? Al hacer los cálculos, al reemplazar acá, esto te va a salir 180. ¿Cuánto es la medida del ángulo entre la varilla metálica EH y la base de la estructura AC? EH y la base de la estructura AC, X. Bien, aquí
deben presentir algo raro, porque se supone que es la estructura de un techo, y que esa estructura tenga 270 metros de base es demasiado, pues, ¿no? Y es más grande todavía. Así que vamos a obviar esas cosas, supongamos que sea algo ideal, ¿de acuerdo? O que se han confundido en vez de metros, que sean centímetros, que sería lo más lógico. Pero bueno, vamos al problema en sí, ¿no? El triángulo es isósceles. Esta línea es una mediana, ¿de acuerdo? La mediana en un triángulo isósceles es una altura. Entonces, eso mide 90. Eso hace que, como eso también mide 90, el cuadrilátero EBHG sea inscriptible. Esto es un cuadrilátero inscriptible. Es por eso que si esto mide X, esto acá también va a medir X. La medida del ángulo EBG sería X. Y por último, en el triángulo rectángulo BEG, 180 o 240, ¿no les recuerda algo? 180 o 240 como 3, como 4. Entonces, notable de 53 grados y 37 grados. Por lo tanto, el valor de X sería 37 grados. Esa es la respuesta. Sí, en realidad aquí lo más probable es que sean centímetros, ¿no? Porque imagínense pues esa base de 270 metros y es la mitad de toda la base, ¿ya? Así que no, debe estar en centímetros, ¿ya? Bien, dice la 4, la última, ¿no? La 14. Dice, en un campo de cultivo se encuentran 3 perros vigilantes, ubicados en 3 puntos que no son colineales. Aquí va a estar, bueno, aquí está Rambo, aquí está Lassie, y Bobby está por ahí. Ya. Bueno, B, de Bobby. Después dice, Rambo y Lassie se encuentran a una distancia de 3 metros. Rambo y Lassie se encuentran a una distancia de 3 metros. 3 metros aquí. Rambo y Lassie están a 3 metros. La distancia entre Lassie y Bobby es 4 metros. 4 metros. Se desea colocar un hueso tal que esté a igual distancia de los 3 y a la vez se encuentra fuera de la región triangular, debe decir, determinado por los perros. Digamos, esta es la región triangular, ¿sí? Y se desea ubicar un punto que esté en el exterior, ¿ya?, de este triángulo, pero que esté a igual distancia de los 3 perros. O sea, esta distancia debe ser igual a esta distancia e igual a esta distancia. Bien, la pregunta es, hay la distancia entre Rambo y Bobby, X, sabiendo que es un número entero, ¿sí? Hay la distancia entre Rambo y Bobby sabiendo que este es un número entero. Bien. Recuerda, ¿no? Se dejó en la segunda sugerencia, en la segunda semana, una sugerencia que decía, si está la palabra entero, para llegar a la respuesta hay que buscar desigualdades. Ya, entonces, en el triángulo RLB, X es menor que la suma, X es menor que 7, pero mayor que la diferencia, 1. Bueno, los valores que podría tomar X son 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 y 6, 7 no, 7, 6 nada más. Los valores que pueden tomar X sería desde 2, 3, 4, 5 y 6. Ni el 1 ni el 7, ¿de acuerdo? Ya, de todos ellos, una nos va a representar la respuesta. ¿Cuál? Para eso hay que tomar en cuenta O. Si O es el circuncentro, y como puedes notar por dato, el circuncentro está en el exterior. Si el circuncentro está en el exterior del triángulo, entonces quiere decir que este ángulo θ mide más de 90. Θ mide más de 90. Lo cual es muy bueno. Para lo que queremos es bueno, porque mira, si usted imagina un triángulo rectángulo con 90, y acá 3, y acá 4, ¿cuánto vale esto? 5. Pero ¿qué está pasando? El ángulo mide más de 90. Quiere decir que este lado X es más de 5, pues.
Entonces, de aquí habíamos dicho que los valores posibles de x serían 2, 3, 4, 5 y 6. Pero es un número mayor que 5. Por lo tanto, el único valor que puede tomar x sería 6. Listo. Muy bien, jóvenes, eso fue todo por esta semana. Nos vemos la siguiente. Tema a estudiar: proporcionalidad de segmentos y semejanza de triángulos. Hasta entonces.